Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias para empezar a la Fundación Corey por permitirme participar en esta jornada sobre Euroviñeta, regulación y fiscalidad, para tratar un tema más de reflexión sobre el pasado y de proyección de esa reflexión sobre el futuro, que todos conocemos con el nombre del céntimo sanitario. Para poder hacer esta reflexión me parece que es imprescindible hablar brevemente de los antecedentes, de qué es lo que ocurrió desde el punto de vista jurídico y general, para pasar luego a obtener conclusiones de ese desarrollo. En este sentido, debemos de tener en cuenta que hay dos planos completamente distintos. ¿Cuál fue la solución jurídica estricta de las sentencias para el asunto del céntimo sanitario? Y un problema mucho más general, transversal, que afecta no solo al transporte, sino a toda la actividad económica en general, relativo a la posición que la Administración tiene en relación con su intervención en la actividad económica y las consecuencias que de ahí se pueden derivar. Ahora profundizaremos un poco más. Es decir, qué puede y qué no puede, qué debe y qué no debe hacer la Administración reguladora en este caso. Empezando por el principio, el asunto del céntimo sanitario es un asunto jurídicamente complejo. Hay diferentes momentos que voy a resumir muy brevemente a continuación y que además ustedes conocen perfectamente, casi con toda seguridad, y hay una serie de argumentos concretos que sustentan la decisión última del Tribunal Supremo en cuanto a la responsabilidad del Estado legislador por haber adoptado aquella medida que implica la necesidad de que devuelva a las empresas el dinero percibido, simplificando el argumento. Y hay algunas características más que me gustaría destacar ahora, porque se trata de una actuación en la que intervienen, al intervenir la Unión Europea, algunos otros países en el pleito, como Francia o como Grecia, por ejemplo. Se trata de una situación claramente de enfoque global, como es el transporte. Estamos hablando de un impuesto que se establece en España, pero que tiene repercusión, por lo tanto, sobre el mercado español, sobre las empresas que operan en el mercado español, y repercusión de manera indirecta global. Y tengo también que decir que no me voy a referir de una manera muy precisa, muy detenida, a los aspectos fiscales de la cuestión, que me parece que están perfectamente definidos, como digo, en la solución adoptada, cuanto al planteamiento general, como he dicho, de la relación entre la actuación de la Administración y las empresas. Planteamiento general que también quiero decir, para empezar, que tiene hoy un significado muy singular desde el punto de vista del futuro, puesto que nos encontramos ante una crisis relevante también desde el punto de vista económico, más que relevante, importante, en el fondo profunda, y que nos está obligando, nos va a obligar a construir el futuro de una manera distinta, y por lo tanto también la regulación tiene que adaptarse a esa circunstancia. Descendamos, por lo tanto, ahora a los antecedentes. Básicamente, la argumentación central del Tribunal Supremo, hay muchas sentencias, pero está contenida en la sentencia 351-2016 de 18 de febrero, que es una sentencia que resuelve un pleito, un recurso contencioso administrativo contra un acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de febrero de 2015. Este acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de febrero de 2015 se refería, negaba la responsabilidad del Estado legislador como consecuencia de haber aprobado la regulación del céntimo sanitario. ¿Cuál es esta regulación? Pues esta regulación entra en vigor, como es sabido, a través de la ley de acompañamiento, iba a decir, no, es la vieja jerga de momentos anteriores, la ley de asuntos administrativos, etcétera, del año 2001, y prácticamente está en vigor concretamente del 24 de diciembre de 2001, la ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social,
y está en vigor hasta el año 2013, hasta el 1 de enero del año 2013, porque esa ley del año 2001 es derogada por la ley de presupuestos del año 2012, que entra en vigor el 1 de enero de 2013. Si nos fijamos en ese periodo, retengamos algunos datos. Estamos hablando de más de 10 años de duración. Estamos hablando de 10 años que coinciden desde el punto de vista económico con la crisis antecedente a la que hoy manejamos, es decir, se produce la crisis y hay que tomar medidas para salir también de ella. Eso contextualiza también la situación del año 2013, de que en ese momento se decida derogar el precepto, la ley. Existen numerosas vicisitudes a lo largo de ese periodo desde el punto de vista jurídico que hacen que la cuestión sea cuando menos dudosa desde el punto de vista fáctico y desde el punto de vista jurídico, lo que lleva a la conclusión del Tribunal Supremo de que no procede imponer las costas, en este caso, con el criterio del vencimiento, porque la cuestión debatida es compleja. A lo largo de ese periodo pasan muchas cosas. Las resumo muy brevemente desde el punto de vista de lo que me interesa ahora, que son los aspectos jurídicos. En primer lugar, se aprueba la ley. En segundo lugar, empieza a aplicarse la ley, como es lógico. En tercer lugar, empieza a haber reclamaciones de todo tipo. Como estamos hablando de una ley que está vinculada, como veremos ahora, a la financiación de determinadas competencias de las comunidades autónomas, singularmente sanitarias, hay muchas impugnaciones y hay decisiones contradictorias relativamente de las comunidades autónomas, de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, en donde se plantean recursos. Hay incluso alguna decisión del Tribunal Constitucional que considera constitucional la decisión. Y en última instancia hay una reclamación procedente de Cataluña, de una empresa que ya se ha hecho famosa y está en los anales porque es público y notorio su nombre, no estoy poniendo nada en evidencia, que es Besora, que reclama y hace que se convenzan los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de que existe una duda sobre la adecuación de la ley que establece este impuesto a las directivas comunitarias en la materia de impuestos especiales. Los tribunales españoles, en este caso catalanes, plantean la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta una sentencia en la que estima efectivamente que existe una contradicción entre el derecho español y el derecho comunitario. Esa sentencia es de 27 de febrero del año 2014 y, como digo, lanza a la fama, entre comillas, perdón por la expresión, pero me parece que merece la pena destacar esta insistencia en la reclamación por las razones que voy a decir, a la empresa de transportes Jordi Besora, que era la que estaba detrás de la reclamación. Todo este recorrido de 10 años, de múltiples sentencias, de mucha complejidad, y esta insistencia, en el buen sentido de la palabra, de la empresa a la que me he referido, de otras muchas, pero en fin, esta es la que alcanza la cuestión de prejudicialidad que determina luego la decisión del Tribunal Supremo, a la que volveré en este momento, ponen de manifiesto una cuestión básica y elemental, pero que conviene dejar muy clara. Mientras vivamos en un Estado de Derecho, y afortunadamente vivimos en la Unión Europea y en España, el derecho te alcanza. Es decir, que hay que procurar actuar con arreglo a la ley, primero porque es obligado, y segundo, desde el punto de vista práctico, económico en este caso, porque si tomas una decisión que no esté dentro del contexto de lo que la ley permite, te la acabarán anulando, teniendo esa decisión consecuencias retroactivas de todo tipo y produciendo una perturbación de un elemento básico para la actividad económica, en este caso del transporte, como es la seguridad jurídica. Es decir, que sepamos de antemano a qué atenernos. Efectivamente, el Tribunal, como digo, de la Justicia de la Unión Europea decide que aquí hay una contradicción entre la ley que establece el impuesto en el año 2001 y concretamente el artículo 3.2 de la Directiva 92/12/CE de 25 de febrero, en este caso del año de 1992, es decir, muy anterior en el tiempo, y entiende el Tribunal Supremo, que es el asunto en el que se produce más debate, que existe una violación suficientemente caracterizada
de la directiva. Aquí hay toda una discusión jurídica sobre qué sea suficientemente caracterizada o no. No voy a detenerme ahora en ello, simplemente señalar que ese es el criterio básico al que se ciñe el tribunal para considerar que existe un incumplimiento y, por lo tanto, declarar que no es aceptable la regulación contenida en la ley de 24 de diciembre del año 2001 sobre lo que se llama, por decirlo con el nombre completo, que es un poco farragoso, impuestos sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, que es en definitiva de lo que estamos hablando. A partir de ahí se produce el efecto de las sentencias establecen una obligación de indemnizar y la indemnización cubre fundamentalmente aquellas cantidades que se hubieran tenido que pagar, más los intereses, hablando grosso modo. En cada caso concreto puede haber, lógicamente, uno u otro ajuste, pero sí conviene retener con carácter general alguna idea que en este momento de crisis estamos los juristas señalando a nuestros clientes permanentemente porque es relevante. Y es que durante 10 años, incluso no estando de acuerdo con la regulación, me refiero en este caso al sector del transporte, a veces las empresas no tienen prueba ya con el paso del tiempo de qué es lo que pagaron o dejaron de pagar, lo cual produce una disfunción en la cantidad resultante. Las empresas en ese periodo han perdido competitividad relativa como consecuencia del precio, con unos efectos correspondientes en el mercado, que, en fin, que hay que medir, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero poner de manifiesto que aquí hay otro elemento básico, antiguo ya, pero para el futuro, de la relación entre el mundo real, el mundo de los ciudadanos y el mundo de las empresas, en este caso, y la administración pública. En el mundo moderno, el derecho ocupa la posición que le corresponde, pero la economía tiene también su importancia. Son dos mundos distintos, pero que se entrecruzan y que colaboran entre sí. El primero, y hay que tenerlo claro, el derecho trata de garantizar una convivencia en libertad y en paz y en seguridad. Por lo tanto, la certeza y la previsibilidad y la seguridad jurídica son fundamentales. Y por eso, tradicionalmente, se va al artículo concreto a ver qué dice, en este caso a la ley en cuestión que establecía el impuesto para interpretarlo y aplicarlo, porque también había algunas discusiones, que no voy a entrar en ellas, sobre exactamente cuál era el contenido de la ley, etcétera, más de tipo fiscal estricto. Mientras que la economía trata de gestionar recursos escasos de acuerdo con sus reglas y, por lo tanto, funciona con sus propias reglas también, pero distintas. Busca la economía fundamentalmente la eficiencia, digamos, por decirlo con una sola palabra, mientras que el derecho busca la seguridad jurídica, no la justicia exactamente. Y esto es relevante a los efectos de lo que ahora estoy tratando de decir, porque frente a lo que pueda parecer, lo contrario del derecho no es exactamente la injusticia, que lo es, pero que nos lleva a planos distintos. Lo contrario del derecho es la discrecionalidad. Por eso el artículo 9.3 de la Constitución prohíbe literalmente a la Administración el ejercicio de cualquier tipo de discrecionalidad. Y esta es la cuestión que en el fondo subyace a toda esta materia. ¿Actuó bien el Estado cuando estableció un impuesto? Actuó de una manera discrecional, arbitraria, perdón, no de la discrecionalidad, sino la arbitrariedad, es lo contrario al derecho. Actuó de una manera arbitraria al establecer el impuesto, atendiendo solamente a sus necesidades de cubrir a lo mejor algún hueco de recaudación que tuviera. Puede, en todo caso, actuar el Estado así y, en ese caso, en qué términos, y puede imponerse a las empresas, y cómo pueden defenderse las empresas en ese caso, y cómo pueden defenderse las empresas si, más allá de este supuesto en el que simplemente se establece un impuesto, el esquema jurídico es muy claro, se establecen otra serie de medidas que en el fondo interfieran, por ejemplo, en el reparto intermodal entre modos de transporte, por ejemplo, o tratando a través de mecanismos contractuales, por ejemplo, también de trasladar cargas que responden a políticas concretas, las que sean, en un momento determinado, sobre las cuentas de resultados de las compañías. Por ejemplo, si la Administración decide que hay que dar un bono joven en el transporte, por poner un ejemplo, tendrá que financiarlo.
Y la financiación no puede hacerse con cargo a los presupuestos de las empresas a través de modificaciones del contrato que sean ilegales. Este sería el esquema general de la discusión que subyace en toda esta materia. Ciertamente, lo dicho hasta aquí es un asunto del pasado, un asunto cerrado, relativamente cerrado, porque quedaría un último punto, y es que una vez que el Tribunal Supremo condena al pago de una cantidad X, esa cantidad hay que cobrarla. Y para cobrarla de la Administración tropezamos con otro elemento característico de su estatuto, que es la inembargabilidad de los caudales públicos, que tiene su justificación precisamente en que, como es lógico, la Administración persigue intereses de carácter general y debe de estar protegida, no quedarse sin medios para satisfacer esos intereses. Ahora volveré brevemente sobre este punto. Por lo tanto, esto es lo que ha ocurrido. ¿Cuál sería la reflexión o la lección aprendida que tendríamos que tener en cuenta de aquí al futuro y específicamente en lo inmediato en el contexto en el que nos estamos moviendo económico y jurídico y global en este momento? Global tanto en lo económico como en lo jurídico. No hay, repito, que perderlo de vista porque me parece que este aspecto es muy relevante. Y en definitiva, la solución a la que se ha llegado en el caso anterior es una solución que procede del derecho europeo, de la contradicción entre el derecho nacional y el derecho europeo y por lo tanto de la aplicación de las directivas, en este caso del derecho europeo, que no es exactamente el derecho global, mundial, pero que es el paso inmediato, intermedio entre nosotros más cercano en esa dirección. Bien, las lecciones que podemos concluir de lo que ha sucedido serían, a mi juicio, las siguientes, simplemente como elemento indicativo. En primer lugar, ya lo he dicho, me parece que estamos olvidando con frecuencia en ese mundo global que el imperio de la ley es absolutamente básico. La ley hay que cumplirla sin matices. Se puede modificar democráticamente, como es lógico en nuestros estados, pero no se puede incumplir. Y por lo tanto, cuando se aprueba una ley hay que tratar de asegurarse de que es correcta desde el punto de vista de los límites en los que se enmarca, en este caso concreto desde el punto de vista del derecho comunitario. Y tengo que decir que hay también aquí un ámbito, y lo reconoce, por eso lo he citado, la sentencia cuando habla de la no condena en costas, de discusión, en donde es perfectamente posible que el Estado, en este caso español, y las comunidades autónomas actuaran de buena fe. De hecho, eso es lo que piensa en el pleito de la sentencia de la prejudicialidad europea, por ejemplo, Francia y Portugal, por eso los he citado. Pero hay que seguir un procedimiento que trate de garantizar que la decisión es satisfactoria. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir fundamentalmente dos cosas. Primero, que hay que seguir el procedimiento administrativo, porque eso es cumplir la ley y no se pueden tomar decisiones fuera del procedimiento administrativo, practicando un abuso de poder, digamos, o practicando una utilización de potestades discrecionales de manera inadecuada. En definitiva, eso es lo que discute también la sentencia. Viene a decir que, porque se defiende así el Estado, que efectivamente los Estados nacionales tienen un ámbito, bueno, propio para decidir dentro, pero ese ámbito no es infinito. Tiene un límite en ese artículo 3.2 y la conclusión es, en este caso, que se ha incumplido, ¿vale? Esa sería la primera cuestión, que parece una elementalidad desde el punto de vista jurídico, pero que es vital. Y que si no hay un cumplimiento de la ley, es muy difícil que funcione la economía de mercado y que las empresas puedan hacer una planificación adecuada para tomar sus decisiones y medir sus riesgos en unos términos razonables. En segundo lugar, creo que debe destacarse la situación jurídico-social, económica, estructural e institucional en la que vivimos. Quiero decir con ello que a lo largo de estos 10 años, como he dicho antes, ha habido numerosos pleitos con intervención del Estado, de las comunidades autónomas, de Estados extranjeros, de los tribunales españoles, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos ellos han hecho su papel de manera razonable y lo que se podría discutir es si todos son necesarios. Eso nos llevaría a un debate que no es pertinente en este momento, ¿no? Pero que está relacionado sobre la estructura de las instituciones y sobre todo desde el punto de vista económico, que se ve con más claridad a la idea, que también es un debate que está ahí y que hay legislación en España, etcétera, de la unidad de mercado. Si todos actuamos de una manera conjunta, en este caso el mercado español,
en este caso los transportistas, el transporte, y se enfrenta a la economía global con una posición única, las posibilidades de competir con eficiencia y de tener éxito serán naturalmente mayores. Hago un breve paréntesis para referirme muy brevemente a un asunto idéntico o parecido que demuestra esta circunstancia. Todos habrán oído hablar del Prestige, que por cierto es un asunto de transporte también, pero de transporte marítimo. Han pasado casi 20 años desde el sucedido del Prestige y el pleito todavía sigue. Hace poco, la semana pasada, hace 15 días, se dictó en Gran Bretaña una sentencia relativa a la materia, fundamentalmente sobre la cuestión de si la sentencia del Tribunal Supremo Español, que condenaba a los responsables a pagar, podía ejecutarse o no ejecutarse en Gran Bretaña. No voy a entrar ahora en los detalles. Quiero poner de manifiesto otra idea. Desde que se produjo el desgraciado accidente del Prestige hasta hoy, la posición española jurídica en defensa de sus intereses ha sido siempre la misma, defendida por gobiernos de uno y de otro color, defendida por mis compañeros, los abogados del Estado, de manera sistemática. Y nos ha conducido hasta ahora, queda todavía alguna instancia, a vencer en un terreno tan difícil de economía global y donde el mundo británico, sobre todo, tiene una importancia histórica e institucional referencial, a vencer a los ingleses y a otras de los protagonistas que estaban en el pleito. Cierro el paréntesis. Quiero con ello simplemente enfatizar que si todos actuamos de una manera coordinada, persiguiendo un mismo objetivo, tendremos más posibilidades de tener éxito. Sería la segunda conclusión que se derivaría de este antecedente que estamos comentando. Es absolutamente indiscutible, en tercer lugar, que también de aquí se deriva la necesidad, como he dicho, de seguir el procedimiento, pero otra que es mucho más novedosa y que ciertamente está en este momento abierta a discusión, voy a anunciar como posibilidad, como línea de acción. De hecho, lo hemos sostenido o lo he sostenido recientemente en alguna publicación sobre materia de regulación. ¿Cuál es la posición de la Administración? La posición de la Administración es una posición de regulador, no necesariamente de prestador de servicios. La Administración puede prestar directamente algunos servicios, pero no es su dedicación fundamental. Los servicios los presta el mercado, en este caso las empresas de transportes. Y lo que tiene que hacer la Administración es controlar la entrada, el cumplimiento de las normas, etcétera, en ese mercado desde el punto de vista de su posición regulatoria. Ahí tenemos una evolución que está abierta y que me voy a referir como meras pinceladas a ella. Por una parte, en España tenemos la Comisión Nacional de la Competencia, por un lado, tenemos la regulación genérica en la materia y la competencia, por eso lo he citado, es importante, puesto que estamos hablando de una competencia única en el mercado, en este caso europeo, que es el que se derivaba de las directivas, y tiene que considerar soluciones que son muchas veces técnicas, económicas, fundamentalmente económicas, y que además contienen contradicciones de intereses. Es decir, en este caso es claro, la Administración tiene interés en recaudar o en financiar, en este caso, algunos aspectos de la sanidad trasladada a las comunidades autónomas, y las empresas pues tienen siempre naturalmente el deseo de tener una cuenta de resultados saneada, de saber cuáles son sus costes y no verse sorprendidos con un coste que surge de repente, en este caso como consecuencia del céntimo sanitario. Esto, que es así y que es la evolución de los últimos años y que tiene también trascendencia en cuanto a este antecedente, puesto que durante mucho tiempo se negó de una manera radical la posibilidad de que el Estado legislador tuviera responsabilidad por sus decisiones, y hoy, sin embargo, se va abriendo poco a poco desde el punto de vista normativo, porque está en la legislación española ya, y a través sobre todo de la relación con el derecho comunitario, la posibilidad de que haya esa responsabilidad por una legislación inadecuada. Eso es, en definitiva, lo que está estableciendo aquí el Tribunal Supremo. Como digo, se va poco a poco abriendo esa posibilidad y se crea un problema porque nuestro sistema es un sistema fundamentalmente formal de control del poder administrativo. La Administración toma una decisión,
Esa decisión es ejecutiva, nos la puede imponer, bien sea en términos fiscales o con carácter general, y yo tengo que ir para defenderme al Tribunal Económico Administrativo para plantear la correspondiente demanda. Esa demanda puede pedir que se suspenda la acción de la Administración hasta que se resuelva la decisión como medida cautelar. Y lo venimos pidiendo la doctrina y los abogados y los juristas desde hace mucho tiempo y está relativamente consolidado un sistema de... Pero en general no es lo normal. Lo normal es que se imponga la decisión de la Administración y que solo al terminar el pleito puedas saber a qué atenderte. En este caso, ese terminar el pleito ha supuesto, pues básicamente, si contamos la sentencia del 2016, hay diferentes fechas, pero básicamente, pues 16 años, ¿no? Desde el año 2000, 2001 hasta el año 15 años. Es igual, un periodo de tiempo bastante significativo. Una generación, que diría Ortega, con esto de los 15 años. Por lo tanto, dura mucho. Cuando se produce la decisión, ya lo he anticipado, si es un pago en dinero y la Administración, por la razón que sea, no paga, yo tengo dificultades para conseguir que me paguen porque es inembargable. Y además, en el ínterin se ha producido una decisión y una modificación normativa que hay que destacar muy especialmente, que es el artículo 134 de nuestra Constitución, que recoge el derecho comunitario en alguna medida y que ha sido seguido de un paquete normativo que no voy a exponer ahora porque nos saldríamos del tiempo más o menos previsto, un paquete normativo para garantizar la finalidad que persigue este artículo 134, que simplemente dice que el deep pocket, el profundo mecanismo para ir al déficit que tenían las administraciones hasta ahora ha desaparecido, que tienen que hacer sus cuentas con un cierto orden, como las empresas. Y concluyo. Esto nos lleva a la idea que hay que construir, que está todavía construyéndose, pero que hay que decir ya con claridad de que la posición relativa entre la administración y el ciudadano, en este caso las empresas, debe de ser reconsiderada a través de los instrumentos que tenemos a nuestra disposición, por ejemplo, las medidas cautelares, etcétera, para evitar que se consoliden daños, este es el caso, que luego cuesta recuperar. Pensemos ahora desde el punto de vista de alguna empresa que como consecuencia, que no lo sé, esto es una hipótesis que planteo nada más para situarnos, que como consecuencia del céntimo sanitario se viera particularmente afectada y perdiera la demanda o incluso tuviera que desaparecer. Entonces, el resultado sería que la producción de falta de competitividad que genera la actuación de la Administración a la hora de regular está produciendo un efecto dañino en la vida de las empresas. Pensemos, cara al futuro, en que se tomen decisiones que puedan interferir en el reparto intermodal, lo he dicho. Por ejemplo, en el contexto, y hoy estamos hablando de Euroviñeta, pero si hablamos de fiscalidad podemos hablar de carburantes, etcétera, otros temas que están ahí, en el contexto de la descarbonización y demás. Y descolocan, por lo tanto, a unas empresas en beneficio de otras, o un modo de transporte en beneficio de otros. Todo eso, desde el punto de vista del derecho comunitario, debe de hacerlo el mercado en competencia con todos los matices que se quieren. Última afirmación. Si eso es así, si vamos a un mercado cada vez más competitivo, no es menos cierto que el papel de la Administración, el papel del Estado en este caso, es importante, es necesario y es imprescindible. Aquí no se trata de negar la mayor en una o en otra dirección, se trata de conjugar un sistema que funcione de una manera eficaz en donde cada parte cumpla con su misión y no interfiera en la misión de la parte contraria. El Estado haga la regulación, controle la entrada en el mercado, controle que se funciona correctamente en el mercado, controle la salida, si hay que sancionar, por ejemplo, a alguna empresa con esa salida del mercado, etcétera. Y las empresas se dediquen a prestar el servicio en el sentido más amplio que se quiera. Es decir, una relación equilibrada entre el Estado y el mercado, habiendo cosas que, como digo, son propias de las empresas y alguna que es propia del Estado y que en la que resulta insustituible el Estado. No sabemos qué es lo que va a ocurrir en el futuro, pero sí sabemos que tenemos una tesitura muy concreta. Y termino con esto. La situación actual, la crisis pandémica, se ha producido de repente
y ha generado en el ámbito de las empresas, en este caso del transporte, en todas, pero en fin, en este caso del transporte, una caída de la demanda y otra serie de consecuencias inevitables, donde hay una interferencia de la administración que toma una serie de decisiones y obliga a hacer una serie de cosas. Si nos tomamos el trabajo, que no voy a entrar ahora en el detalle porque sería farragoso, de comparar la regulación que a lo largo de este año se ha producido en materia de indemnización a las empresas de transporte como consecuencia de lo que la administración ha hecho, encontraremos que la primera regulación decía que se compensaría todo. A partir de ahí, la administración parece que se da cuenta de que eso le puede generar algún problema financiero. Es el mismo caso del que venimos hablando aquí, en el caso del céntimo sanitario, y entonces decide que no, que se va a indemnizar menos y va marcando límites. No voy a entrar ahora en el detalle, solo decir que en la práctica todas las empresas en este momento están tratando, y es el consejo que por lo menos los juristas les damos, de tener sus papeles ordenados para la prueba, cuando venga, y de pedir la indemnización que corresponda como consecuencia de todo esto con amplitud. No solo, por ejemplo, la que se deriva inmediatamente del momento del cierre, por ejemplo, económico, ¿no? y vital del mes de mayo, quiero recordar, si no me equivoco ahora, del año 2020, sino todo lo que viene detrás, porque todavía algunas consecuencias que se pueden producir en el tiempo, en el futuro, podrían estar conectadas con aquellas decisiones que tomó la administración. De hecho, no lo he dicho porque, repito, nos extenderíamos demasiado, pero otro de los temas que trata, porque es necesario en materia de responsabilidad, la sentencia, es esa relación de causalidad exclusiva entre la decisión de la administración, en este caso imponer el céntimo sanitario, y las consecuencias que se derivaron. Por lo tanto, esta sería una experiencia que está ahí, que es específica del sector del transporte, habría otras en muchos otros sectores, y que nos obliga a mirar hacia el futuro para construir una relación entre la administración y las empresas que sea consistente, que tenga en cuenta los factores técnico-económicos que haya que tener en cuenta y los factores que se deriven también de las necesidades administrativas y de lo que representa la administración como defensa del interés general, seguramente bajo la perspectiva de que el interés general no lo persigue solo la administración, también las empresas. La Constitución no establece un monopolio de la defensa del interés general para la administración. También las empresas, también la sociedad, en este caso las empresas, defienden ese interés general con sus distintas actuaciones. La cuestión, como he dicho antes, es cómo equilibrar ambas cosas y que el resultado sea factible, ¿no? Y por último, termino con una excusa no pedida de abogado, porque naturalmente lo que voy a decir ahora seguro que es interpretado por todo el mundo como una defensa de nuestra propia actividad económica de los abogados. Y no es eso, sino todo lo contrario. Me explico. Es importante, por supuesto, que exista el Estado de Derecho, pero para que exista y se actúe es importante que nosotros defendamos nuestros derechos. Es decir, que se reclame. El éxito del precedente del céntimo sanitario demuestra que si se reclama y se reclama con consistencia y con sentido, etcétera, no de cualquier manera, que tengan fundamento las reclamaciones, lógicamente, se puede obtener una respuesta de los jueces, en este caso, satisfactoria en los términos relativos de que se trate. Porque, naturalmente, cuando hay un pleito, nunca hay una respuesta satisfactoria al 100%, por definición, digamos, ¿no? Por lo tanto, es importante que lo mismo que decimos de la administración, que ésta procure sujetarse a la ley, que le es obligado en su caso además, y que procure tener una interlocución formal correcta con las empresas, que las empresas midan su posición también desde el punto de vista legal para encontrarse con un suelo de discusión suficientemente sólido. Y a partir de ahí, pues si me permiten la expresión, y como dice el refrán, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, porque naturalmente pues, puede pasar muchas cosas. Pero, repito, no se trata, y termino, de decir que contraten ustedes abogados, que sería la simplificación de este argumento, ¿no? Se trata de decir que si no hacemos que funcione el Estado de Derecho correctamente, acabaremos teniendo problemas graves. Y que el derecho, al que se critica con frecuencia, y seguramente con razón, por su lentitud, requiere de unos procedimientos para ser ecuánime que implican un cierto retraso, entre comillas, no quiere decir que no sea diligente, que es necesario, pero que al final
y el ejemplo del que partimos lo demuestra, te alcanza. Mientras el derecho funcione, al final te alcanza, si se persigue, si se prosigue, digamos, ¿no?, la discusión. Y nada más, yo creo que estas son las lecciones que se pueden obtener del sucedido del céntimo sanitario, sin perjuicio de que se pueda debatir sobre ellas en los términos que se estimen oportunos.